Un cordial saludo, les habla el Padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá. Toda la historia de la humanidad y por ende toda la historia de la salvación ha sido marcada por la presencia y la influencia destructiva de Satanás y los demonios. Una enemistad radical e irreconciliable de Satanás con Dios. Así nos lo presenta el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 3. Una enemistad radical e irreconciliable entre Satanás y Jesucristo. Una enemistad radical e irreconciliable entre Satanás y la Santísima Virgen María y la Iglesia, cuerpo de Cristo y esposa de Cristo. Son innumerables los textos de la Sagrada Escritura donde nos muestran esta influencia, donde nos enseña acerca de esta presencia destructiva y también los objetivos claros, específicos que tiene este enemigo. La Sagrada Escritura nos enseña, por ejemplo, el empeño de Satanás por infiltrar la iglesia hasta llegar a ocupar el lugar sagrado. Los empeños por destruirla. En el libro del Apocalipsis, aquellos que conocen de esta materia han dicho que más de la mitad de los escritos que conforman este libro del Apocalipsis se refieren precisamente a este intento del demonio por acabar la iglesia, por destruir la obra de Dios. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos 7 a 12. También en el libro del Apocalipsis, en el mismo capítulo 12, versículo 13, se habla de este intento por destruir la iglesia esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Es una guerra entre Satanás y la iglesia. Y repito, el demonio quiere infiltrar la iglesia, quiere infiltrarla para llegar a ocupar el lugar sagrado. ¿Cómo va a llegar el demonio a infiltrar la iglesia? ¿Cómo va a llegar el demonio a ocupar el lugar sagrado? Y para esto quisiera como poner un contexto, el contexto de la visión que tuvo el Papa León XIII. No se sabe exactamente el día, la hora, el año en que León XIII tuvo esa visión que tal vez muchos de nosotros hemos escuchado. León XIII escuchó ese diálogo entre Satanás y Dios, donde el demonio le pedía 100 años para destruir la iglesia y Dios se la concedió. Y ante esta visión, el Papa, después de escuchar ese diálogo, pide que se rece la oración a San Miguel Arcángel después de cada misa. Hay personas que se han dedicado a estudiar este hecho y pues hay argumentos, testimonios, escritos, textos que nos permiten a nosotros decir que efectivamente esa visión tuvo lugar entre los años 1884-1886, es decir, estamos ya finalizando el siglo XIX. Es esta oración: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Ordénele Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino,
precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Y sobre esta oración se han formulado algunos interrogantes que para efectos de este programa voy a tratar, porque se ha hecho un estudio sobre la veracidad de la visión, sobre cómo llegó la narración de la visión que tuvo lugar, en fin, pero aquí para efectos de este programa me voy a detener en dos aspectos. El primero, en la visión, León XIII dice que vio los demonios reunidos sobre la ciudad santa, es decir, sobre Roma. Los demonios iban a atacar a Roma y se estaban reuniendo en Roma para atacarla y destruirla. Pero en la oración no se menciona Roma específicamente, sino que se menciona es el mundo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Ordénele Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. No se menciona específicamente Roma. Entonces, algunos que se han puesto a esta tarea de investigar se han preguntado, bueno, pero si el Papa León XIII vio a los demonios sobre Roma, ¿por qué no puso en la oración a Roma? ¿Por qué no la mencionó? Y se ha llegado, se ha sostenido, pues que los peligros, este ataque, esta amenaza de parte de los demonios, no se refería única y exclusivamente a la ciudad de Roma, sino que abarcaba a la Iglesia universal, y que por esa razón el Papa había pedido que se incluyera al mundo en la oración y no solamente a Roma. Otros han sostenido que la parte donde León XIII ve a los demonios sobre Roma es una parte de la visión que tuvo León XIII, pero no es la visión entera. La visión entera, según estos, entonces abarcaría peligros y amenazas de parte del demonio, es para la humanidad entera, para la Iglesia universal. Y por esa razón el Papa en la oración escribe que aleje las influencias del maligno sobre la humanidad. Y hay una segunda aspecto, hay una segunda cuestión que está relacionada con esta primera de por qué no se pone Roma y sí se pone el mundo. Y es que el Papa León XIII pidió que la oración de San Miguel Arcángel estuviera dentro de una serie de oraciones que se dirigían a peligros y amenazas contra la Iglesia en el siglo XIX. Entonces, esto ya nos da una visión más completa sobre el alcance, el contenido de la oración a San Miguel Arcángel, una amenaza contra la Iglesia universal. Amenazas y objetivos destructivos de parte del demonio, específicamente que se estaban presentando en el siglo XIX. De ahí que es importante recordar cuáles son esas amenazas que estaba enfrentando la Iglesia en ese momento. Son amenazas que no pasan de moda. De hecho, hay muchas herejías ya condenadas en los primeros siglos de la Iglesia, que están todavía presentes, con otras vestiduras,
pero en el fondo es la misma herejía. Así, entonces, las amenazas contra la Iglesia en el siglo XIX hoy día están todavía presentes y me parece a mí con más fuerza y más auge. Y de ahí la importancia de conocer, de saber, o mejor, tratar de saber cómo el demonio quiere llegar a infiltrar la iglesia para ocupar el lugar sagrado y destruirla. En el siglo XIX estaba una herejía que el Papa Pío IX ya había condenado, que era el liberalismo, que tenía una concepción del hombre que iba en contra de las verdades de la fe. Atrás del liberalismo entonces se encontraba una visión acerca del hombre que iba en contra de la visión cristiana. El liberalismo es una hija de la Revolución Francesa. Y recordemos, la Revolución Francesa tiene un origen en las logias masónicas y un origen abiertamente anticristiano. Y eso hoy día, quien lo quiera negar es porque no conoce la historia. El liberalismo entonces viene a ser una hija de la Revolución Francesa. Una revolución gestada, organizada, planeada desde las logias masónicas y totalmente anticristiana. El liberalismo parte del relativismo moral. No hay una verdad absoluta. Y aquí es interesante cómo las cosas se repiten. Por eso es necesario conocer la historia, porque es un relativismo moral que, si se quiere ir más atrás, podemos llegar a Lutero. Lutero en el siglo XVI, si estamos hablando de los peligros de la iglesia en el siglo XIX. Lutero ya en el siglo XVI pues había puesto las bases para ese liberalismo cuando comenzó a refutar la revelación, la autoridad de la iglesia, a refutar todo. Es una herejía, la herejía de Lutero. Es una libre interpretación que él defiende y todas las consecuencias que de ese relativismo pues hoy día todavía llevamos. La ley natural, el liberalismo la aparta, es totalmente apartada. Y uno de los principales exponentes es de la Revolución Francesa, Jacques Rousseau, que él dice que la legitimidad procede únicamente de los acuerdos. La legitimidad procede únicamente de los acuerdos, del consenso. Y entonces ya no es lo que la ley natural, la ley revelada nos diga, no, es el consenso. Dios se quita de en medio. Y también entonces Rousseau dice, bueno, entonces la legitimidad procede de los consensos, quita a Dios, quita la ley natural, pero además los acuerdos también se pueden modificar. Todo es relativo. Es un relativismo moral. Y creo que hoy día hay varios ejemplos de eso, de estos acuerdos en que todo se puede modificar. Por ejemplo, en 1948, el director del presidente, Julian Huxley, un inglés,
quien fuera el primer presidente de la UNESCO, él decía exactamente lo mismo. Es decir, miren cómo esta postura liberal comienza a permear el siglo XX. Tiene su origen allá en Lutero, siglo XVI, con la libre interpretación que él defendía y las consecuencias que propagó, la herejía de Lutero que propagó. Se expande en la Revolución Francesa, que la madura con estas ideas de Rousseau, y llega hasta nuestros días en el siglo XX, en 1948. Siglo XX, 1948, cuando el primer presidente de la UNESCO, Julian Huxley, que a modo de información es hermano de este autor del libro Un Mundo Feliz, Aldous Huxley. Y este Julian Huxley, el primer presidente de la UNESCO, él decía que nada era eterno ni inmutable en ética. Es decir, todo relativo. Y esta concepción, Julian Huxley la llevó hasta los últimos extremos, porque él, por ejemplo, se centró en la creación de un humanismo científico. Un humanismo científico donde ya no hay cabida para Dios, ya no hay cabida para la ley natural. Él se centra en crear un humanismo científico donde él quería que ese humanismo científico se convirtiera en la religión secular. Y allí, es que es interesante, llamó a este humanismo científico transhumanismo evolutivo. Hoy día estamos en este movimiento del transhumanismo, que de acuerdo al cardenal Ladaria viene a ser uno de los desafíos más grandes para la fe. Pues eso fue sembrado allá en 1948 por Julian Huxley, primer presidente de la UNESCO, que a su vez viene a recoger lo que la hija de la Revolución Francesa enseñaba, el liberalismo, que a su vez viene de la postura de Lutero. Miren cómo es necesario conocer la historia. Y él, Julian Huxley, por ejemplo, escribió un ensayo que tituló Religión sin revelación. Y creo que esto es muy diciente para muchos aspectos, muchos acontecimientos que hoy día están ocurriendo. Una religión sin revelación, todo basado en acuerdos. Y esos acuerdos pues también se pueden modificar. Se saca la ley natural, se saca la revelación, se saca a Dios. Creo que ahí está a la vista las consecuencias de esto. Pues ese enemigo, el liberalismo, que repito es un hijo de la Revolución Francesa, era un enemigo latente en el siglo XIX cuando León XIII tuvo esa visión del diálogo del demonio con Dios. Y hoy día tenemos este enemigo que ya se ha infiltrado. Pío IX lo condenó. Después San Pío X en el Sílabus pues va a enumerar todos los errores. Pío IX ya lo había condenado. León XIII continúa y pide esta oración de San Miguel Arcángel. Y hoy día, desafortunadamente, me parece que este error ha infiltrado a la Iglesia. Es
este liberalismo habla del naturalismo, del materialismo, es decir, es un rechazo a Dios, es un rechazo de la dimensión espiritual del hombre. Es eso la postura del liberalismo. Habla del naturalismo, materialismo, pero es un rechazo a la dimensión espiritual del hombre. Y hay un pensador español, estudioso de estos temas muy bueno y también colaborador de Radio María en España, Alberto Bárcena, un perito, un experto en estas materias, que él habla que hay diversos grados de liberalismo y habla que hay un tercer grado, y él dice así, lo cito, que hoy día es muy común entre católicos, que es el de vivir la fe en el espacio estrictamente privado, pero no en el público, y eso es quitar a Dios de la vida pública. Y Alberto Bárcena, que conoce muy bien de lo que está hablando, él dice que hoy día ese grado de liberalismo se da entre católicos, que es muy común entre católicos. Y él los llama como católicos vergonzantes, en la dejación de la obligación del cristiano de dar testimonio de su fe. Entonces Alberto Bárcena dice que hay grados en el liberalismo, hay unos que, como Rousseau, como Julian Huxley, abiertamente opuestos a esta dimensión espiritual, y hay otros que son católicos, cristianos católicos, pero vergonzantes. No quieren dar testimonio de su fe en público. Y aquí viene la infiltración de Satanás de una manera muy sutil. Es que es astuto, es astuto. Hay un sacerdote español que él escribió un libro en 1884. Es interesante porque, de acuerdo a la tradición, fue uno de los años en los que supuestamente León XIII tuvo la visión. Y este sacerdote español se llama Félix Sardá y escribe un libro allá en 1884 que se titula El liberalismo es pecado. El liberalismo es pecado. Y él dice lo siguiente: el liberalismo es pecado, ya se le considere en el orden de las doctrinas, ya en el orden de los hechos. En el orden de las doctrinas es pecado grave contra la fe, porque el conjunto de las doctrinas suyas es herejía, aunque no lo sea tal vez en alguna que otra de sus afirmaciones o negaciones aisladas. En el orden de los hechos es pecado contra los diversos mandamientos de la ley de Dios y de su iglesia, porque de todos es infracción. En el orden de las doctrinas, el liberalismo es la herejía universal y radical, porque las comprende todas. En el orden de los hechos, es la infracción radical y universal, porque todas las autoriza y sanciona. Y entonces aquí él comienza. El liberalismo, doctrina, niega todas las doctrinas de la Iglesia. Los niega primero todos en general y después cada uno en particular. Y el liberalismo, ¿qué niega? Niega la jurisdicción absoluta de Cristo Dios sobre los individuos y las sociedades, y en consecuencia la jurisdicción delegada que sobre todos y cada uno de los fieles, de cualquier condición y dignidad que sea, recibió de Dios la cabeza visible de la Iglesia.
Niega la jurisdicción absoluta de Cristo Dios sobre los individuos y niega la jurisdicción delegada que sobre todos y cada uno de los fieles de cualquier condición y dignidad que sea, recibió de Dios la cabeza visible de la Iglesia, el Papa. Niega la necesidad de la divina revelación y la obligación que tiene el hombre de admitirla si quiere alcanzar su último fin. Vayamos por allá a Alemania. Niega la necesidad de la divina revelación. Niega el motivo formal de la fe. Esto es la autoridad de Dios que revela, admitiendo de la doctrina revelada solo aquellas verdades que alcanza su corto entendimiento. Yo creo, pero si yo entiendo. Entonces, por ahí salen algunos y con dolor, con respeto, pero es para denunciarlo y anunciarlo. Salen algunos a decir, la virginidad de María no. ¿Por qué? Porque eso es imposible científicamente. Pero ¿y la palabra de Dios? No. Niega el magisterio infalible de la Iglesia y del Papa. Y en consecuencia todas las doctrinas por ellas definidas y enseñadas. Viene a negar todo. Por eso este sacerdote dice que las cobija a todos. Dice, el liberalismo es la herejía universal y radical porque las comprende a todas en el orden de la doctrina. Niega entonces la jurisdicción absoluta de Cristo, la necesidad de la divina revelación, el motivo formal de la fe que es la autoridad de Dios, el magisterio infalible de la Iglesia. Niega. Eso es el pecado original. El pecado original es un no. Esto en el campo de la doctrina. Estoy citando al padre Félix Sardá. En el orden de los hechos es radical inmoralidad. Lo es porque destruye el principio o regla eterna de Dios imponiéndose a la humana. Canoniza el absurdo principio de la moral independiente, que es en el fondo la moral sin ley. ¿Acaso esto no estamos viendo? ¿Una moral sin ley? O lo que es lo mismo, la moral libre, o sea, una moral que no es moral. Y citando a Alberto Bárcena, de estos cristianos vergonzantes, ¿hay cristianos? No, pero si se aman, eso no, eso si se aman, pues no pasa nada. Es el liberalismo, es el error absoluto, y en el orden de los hechos es el absoluto desorden. En el orden de las ideas es el error absoluto, y en el orden de los hechos es el absoluto desorden. Es esto lo que yo creo que salta a la vista. Esto escrito por el padre español Félix Sardá en 1884, en su libro El liberalismo es pecado. Eran en ese momento y continúan siendo los enemigos de la Iglesia. Pero con esto llega el demonio a infiltrarse, pero de una manera muy sutil, muy elegante, muy astuta como es él. Ya lo decíamos en algún programa recogiendo lo que dice este arzobispo americano Fulton Sheen. El demonio no se va a poner con tridente y oliendo a azufre y vestido de rojos, soy el demonio. No. El demonio viene a hacerte un cristiano vergonzante, que no des testimonio de tu fe, que aceptes, que admitas, que aplaudas una moral sin ley, una moral libre.
pero si se aman, pero ¿quién soy yo para llamar la atención? ¿Pero qué puedo hacer? Cristianos vergonzantes, el demonio del veneno, el veneno del demonio. Hacerte un cristiano vergonzante. Los asaltos del demonio entonces no son solo en Roma. Bien hizo el Papa León XIII en no poner en la oración a San Miguel Arcángel, en no restringir a Roma, sino al mundo entero. ¿Y cómo se ha infiltrado entonces en la iglesia? Con estas ideas de un cristiano vergonzante, un cristianismo vergonzante. Y resulta aterrador. El 70% de los estadounidenses, el 70%, participan de actividades ocultistas. El 70%. No tengo el dato en otros países. Pero, por ejemplo, hay un crecimiento del ocultismo. ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene? Yo soy católico, pero soy masón. ¿Y qué tiene? ¿Es esto lo que estamos viendo a nivel, es que salta a la vista, es que esto no es un secreto? Biden, el presidente de Estados Unidos, yo soy católico, pero a favor del aborto. ¿Qué tiene? Ese es el veneno del liberalismo. Y hay católicos que lo votan. ¿Qué tiene? Hay católicos que votan y aplauden este tipo de ideas. Y mientras tanto, el demonio infiltrándose en la iglesia. Ya lo decía el Papa Benedicto XVI en una homilía del 30 de junio del 2010. Era la fiesta de San Pedro y San Pablo. Allá estaba imponiendo los palios. 30 de junio del 2010, cito al Papa Benedicto XVI. Si pensamos en los 2 milenios de historia de la Iglesia, podemos observar que, como lo había predicho el Señor Jesús, nunca han faltado las pruebas a los cristianos, que en algunos periodos y lugares han asumido el carácter de verdaderas y auténticas persecuciones. Las persecuciones, a pesar de los sufrimientos que provocan, no constituyen el peligro más grave para la Iglesia. El mayor daño, de hecho, lo padece la Iglesia de lo que contamina la fe y la vida cristiana de sus miembros y de sus comunidades, erosionando la integridad del cuerpo místico, debilitando su capacidad de profecía y de testimonio, empañando la belleza de su rostro. Esta realidad está atestiguada ya por el epistolario paulino. La primera carta a los Corintios, por ejemplo, responde precisamente a algunos problemas de divisiones, de incoherencias, de infidelidades al Evangelio que amenazan seriamente a la Iglesia. Pero también la segunda carta a Timoteo, de la que hemos escuchado un pasaje, habla de los peligros de los últimos tiempos, identificándolos con actitudes negativas que pertenecen al mundo y que pueden contagiar la comunidad cristiana. Egoísmo, vanidad, orgullo, apego al dinero. La conclusión del apóstol es determinante. Los hombres que operan el mal no irán lejos, porque su insensatez se pondrá de manifiesto como la de aquellos. Hay por tanto una garantía de libertad asegurada por Dios a la Iglesia,
libertad tanto de los lazos materiales que buscan impedir o coartar su misión, como de los males espirituales y morales que pueden erosionar la autenticidad y la credibilidad. Benedicto XVI, 30 de junio del 2010. Las amenazas de la Iglesia, las peores, dice Benedicto XVI, no son las persecuciones que vienen de fuera, sino todo eso que pueda contaminar la fe, la vida cristiana de sus miembros, de sus comunidades, erosionando la integridad del cuerpo místico, debilitando la capacidad de profecía y de testimonio. Los mayores enemigos de la Iglesia, Benedicto XVI, están en el interior de la Iglesia. Cristianos vergonzantes, cristianos como Benedicto XVI hace alusión a la segunda carta de Timoteo: egoísmo, vanidad, orgullo, apego al dinero. Cuando uno escucha, entre mil comillas, líderes cristianos diciendo que eso de estar con el pueblo no les gusta. Orgullo, apego al dinero, la infiltración del demonio a la Iglesia, la persecución dentro de la Iglesia. Estamos viviendo estos tiempos y creo que negarlo es no conocer lo que está ocurriendo. Estamos hablando de esta infiltración por parte de Satanás a la Iglesia. No va a llegar disfrazado o de tridente y oliendo a azufre y vestido de rojo. No lo va a hacer. Ha llegado a infiltrar con estos cristianos vergonzantes, con estas posturas liberales, que cada día más hay un discurso liberal, apoyado, aplaudido, difundido, masificado. Y mientras tanto, el demonio va entrando a la iglesia de Cristo, a la esposa de Cristo. La infiltración del demonio a la iglesia. Y esto coincide con un crecimiento del ocultismo. Y cuando hablamos del ocultismo, pues nos referimos al Reiki, a la Ouija, a lo que estuvo de moda, no sé si seguirá de moda, el juego, entre mil comillas, Charlie, horóscopos. Y esto entre cristianos católicos. El yoga católico, y no tiene nada, no tiene nada. Las flores de Bach, las constelaciones familiares, no tiene nada. El tarot, que se le lean la mano. Yo fui por chiste, padre. Cristianos vergonzantes. Y se une el aumento el crecimiento del ocultismo a un aumento en los exorcismos. Es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo han denunciado y lo han afirmado sacerdotes exorcistas. Por ejemplo, el padre Emmanuel Coquet, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal de Francia y quien coordina también la Oficina Nacional de Exorcistas en ese país, ha mencionado que el número de exorcismos no para de aumentar. Al año, solamente en la isla donde se encuentra París, solamente allí, no en todo el territorio francés, se han reportado 50 exorcismos y 2.500 peticiones
al año para realizar exorcismos. Y esto, cuando uno lo compara con 10 años atrás, de acuerdo a cifras dadas por la misma Conferencia Episcopal Francesa, donde solamente se realizaban 15 exorcismos al año, ahora 50. El padre irlandés Pat Collins ha dicho que le horroriza que no tengamos protección contra los espíritus malignos. Y él dice, lo digo en el sentido de que no entrenamos a nadie para lidiar por estos casos. Hoy día la Santa Sede ofrece cursos para exorcistas. Se encuentra, por ejemplo, la Asociación Internacional de Exorcistas, fundada por el padre Gabriel Amort y reconocida por la Santa Sede, que también ofrece cursos y formación para sacerdotes. El arzobispo de la Arquidiócesis de Madrid, en España, que hoy día ya es emérito, Rouco Varela, en su momento nombró 8 exorcistas para Madrid ante la avalancha de peticiones. Y aquí es importante mencionar algo. El exorcista es un encargo que el obispo de un lugar hace a un sacerdote para que realice los exorcismos en dicho territorio. No es cualquier padrecito que llega a decir que tiene el carisma de exorcismo, porque esa es otra cuestión. Aparecen sacerdotes que dicen que tienen el carisma de expulsar demonios, de hacer exorcismos, pero ¿dónde está el nombramiento? ¿Cuál es la formación que tienen? Y eso conlleva, pues, a que se malinforme, a que se cree una mayor confusión en los fieles. El exorcista solamente es aquel sacerdote instituido como tal por el obispo de una diócesis para ejercer dicho ministerio dentro del territorio de dicha diócesis. Y esto me parece que es muy importante saberlo, porque hay sacerdotes que dicen que son exorcistas y van viendo el demonio por todo lado, y tampoco. Es necesario, y los exorcistas así lo tienen, un equipo conformado por una serie de profesionales en el campo de la psicología, de la medicina, antes de determinar si realmente es necesario hacer un exorcismo. En los Estados Unidos existe una práctica de brujería que se llama Wicca, para que nos demos cuenta cómo está creciendo exponencialmente este fenómeno del ocultismo. En la década de los 90, solamente en los Estados Unidos, había 8,000 personas que se identificaban como practicantes de la Wicca, de la brujería. 8,000 personas en 1990. Para el año 2000, es decir, 10 años después, habían 134,000 personas. Y 14 años después, en el 2014, 1,000,000 de personas. Aumenta el ocultismo y aumentan los casos de posesión y las solicitudes para realizar exorcismos en el mundo entero. ¿Será que estamos tan ciegos de no ver la conexión? Monseñor Rossetti, el exorcista oficial de la Arquidiócesis de Washington en Estados Unidos, él comentaba que en una diócesis americana en el año 2022 había más instituciones ocultistas que instituciones diocesanas. Y es que cada vez que la iglesia deja un vacío, es un campo abierto para el demonio.
Los sacerdotes muchas veces hemos dejado de bendecir, de imponer las manos, y entra el Reiki. Los sacerdotes dejamos la confesión, la dirección espiritual, y entran todas estas cosas de la constelación familiar y todas estas prácticas ocultistas. Cuando la iglesia deja un espacio, ese espacio inmediatamente es tomado por el demonio. La infiltración del demonio. Monseñor Rossetti también comentaba el caso de una joven que estaba viendo el internet, las redes sociales, y le apareció una imagen y tuvo que, no conozco aquí los detalles del caso, pero tuvo que hacerse un exorcismo sobre esta muchacha. Porque así como en las redes sociales encontramos muy buenas conferencias, muy buenos creadores de contenido, así también hay ocultismo en las redes sociales, y esto uno lo ve por el contenido y por los mensajes que se publican. Sobre eso yo tengo un testimonio que me ocurrió a mí en una red social, que me mandaron una invitación, no recuerdo quién, pero era para hacer brujería. Y realmente quedé muy mal. También en una ocasión, para hacer una investigación sobre la nueva era, estuve buscando sobre alguien que no lo voy a mencionar, y estuve viendo videos, conferencias de esta persona y de su profeta en el mundo entero, y realmente quedé muy mal. Es decir, esto no es un juego, esto no es ciencia ficción, y tampoco se trata de satanizar todo. No, estoy diciendo que en las redes sociales encontramos muy buen material, muy buenas conferencias, pero al mismo tiempo esto de estar uno mirando, pasando páginas de redes sociales, saltando de aquí y de allá, eso es peligrosísimo. Eso es una ventana abierta para todo, para todo. Es la entrada del ocultismo. De todas estas prácticas, el 70% de los americanos, el 70% cree en la nueva era. Y al mismo tiempo salió una encuesta donde la gran mayoría de cristianos católicos americanos no cree en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. El 70% sí cree en cristales, en que se puede conectar uno con los duendes, en la Wicca, la brujería, en el horóscopo. En eso sí creen, pero no creen en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía, los cristianos católicos. Es la infiltración del ocultismo, la infiltración de Satanás. Cada vez que se vaya donde un brujo, que a leer las cartas, que a leerme las manos, cada vez que se vaya al Reiki, tienes que saber que estás afectando al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia, y le estás abriendo puertas al demonio. Ya lo decía el Papa Benedicto XVI, el peor enemigo no es el que está fuera de la iglesia, es el que está dentro de la iglesia, contaminando la fe, manchando la pureza de la doctrina. Y eso no solamente los sacerdotes, no, eso también los fieles católicos, que estamos movidos por la vanidad, el amor al dinero y ejercitando este tipo de prácticas. Vamos a continuar, si Dios lo permite, hablando de este tema que creo que es de suma importancia conocerlo y conocer las consecuencias de nuestros actos sobre toda la iglesia, sobre todo el cuerpo de Cristo. Que Dios los bendiga.